Mujer en la construcción es el siguiente trabajo que le presentamos y que fue preparado por nuestro compañero José Carlos Rivas, en donde nos presenta el aporte que ha hecho el género femenino en este rubro. Veamos. ¿Qué nos motivó, digamos, o qué me motivó estudiar ingeniería? Yo pienso que un poco la necesidad de aportar al desarrollo de nuestro país fue una de las cosas importantes. La otra, creo, el medio en que yo estaba cuando yo me bachilleré, entré a trabajar aquí en la alcaldía de Managua, de esas oportunidades que te dan cuando estás muy jovencito. Y me tocó trabajar en un departamento donde se desarrollaban los proyectos municipales. Entonces, prácticamente crecí, digamos, en ese medio cuando muy jovencita. Y pues yo había aplicado en la universidad en aquellos años y no clasifiqué en la carrera de ingeniería porque antes sí tenías que clasificar y quedé en una carrera que no me llamaba un poco la atención, pero bueno, había que estudiar, ¿verdad? Entonces ahí me quedé. En eso pues cambió el sistema y dejé la carrera ese semestre porque no me gustaba la carrera, era trabajo social en esos tiempos. Pero entonces después reinicié la universidad, que fue después del 79, por supuesto, y así logré entrar a estudiar ingeniería civil y entonces aquí seguimos. Bueno, yo creo que hay un tema de familia. Yo crecí en el mundo de la construcción porque mi papá era ingeniero civil, graduado también de la UNI, y me gustaba mucho ver el hecho de cómo se transformaba de un plano, de un papel, finalmente, ¿verdad?, con líneas y un montón de información, a la realidad, a la construcción. Sin embargo, yo me decidí más por la parte creativa, el hecho de poder generar esa información para luego pasarlo a la realidad. Bueno, creo que cuando yo estudié arquitectura principalmente fue, y entiendo que sigue siendo un tema latente, el hecho de la participación de la mujer en el sector construcción. Yo creo que eso fue pues difícil, ¿verdad? O un temor que uno tiene, cómo uno va a enfrentar a un gremio tan marcado por hombres. Creo que esa fue la parte principal. La otra parte era que es una carrera que uno tiene que dedicarle mucho tiempo, es de muchos desafíos, entonces es entregarse 100% a la carrera, entender cómo funciona, ver de la carrera como tal, que es muy versátil, cuál sería donde uno quiere especializarse para poder insertar la pasión que uno tiene, ¿verdad?, por la carrera y desarrollarse adecuadamente. Es un reto para la mujer, ha sido un reto siempre y yo creo que todavía continúa, a pesar de que estamos en una sociedad más homogénea, digamos. En ese tiempo éramos, digamos, un porcentaje muy bajo en comparación con los ingenieros varones, ¿verdad? Y sí costó bastante entrar. Particularmente yo tuve varias experiencias en que, bueno, mis jefes eran varones y entonces la oportunidad de escalar era un poco bien complicada, pero al final lo logré, mejor dicho, demostrar que sí tenemos capacidad las mujeres, pero sí nos encontramos con algunas paredes, digamos, sobre todo cuando se te presenta un trabajo de campo, toca decidir a la persona que está ahí y dice, ay, es que la mujer. Entonces yo he entrado, incluso en algunas ocasiones le he dicho, ¿por qué la mujer? Si tenemos la misma inteligencia, ¿por qué no vamos a ir al campo? Es cuestión de nuestra sociedad, ¿verdad? De ir rompiendo ese reto, ese mito de que la mujer solo es para las oficinas o para la casa, y no, somos igual, en el campo también respondemos. Yo considero que las mujeres tenemos otros elementos diferentes a los hombres en el sentido de que podemos tener tal vez más sensibilidad en ciertos temas,
por ejemplo la niñez, el tema del hábitat, que lo podemos desarrollar en conjunto como con hombres y mujeres. Sin embargo, como mujeres podemos ser mucho más versátiles en ese sentido, ¿verdad? Entender la parte social, la parte sensible y la parte de la necesidad como tal para dar respuestas viables a lo que tengamos de requerimiento en un proyecto. Por dar un ejemplo, pues, digamos, vamos a construir pasos peatonales, entonces hay que verlo, por ejemplo, nosotros decimos, ¿cómo va a subir la persona, la mujer o el que va embarazada? ¿Cómo va a subir en esas escaleras que ya hemos visto, ¿verdad? Entonces, estamos queriendo proponer que por qué no hacerlo un paso peatonal subterráneo para que darle mayor protección, la arborización, por ejemplo. No vamos a sembrar árboles por sembrar, no, sembremos árboles bonitos, con flores, con eso. Entonces, esa parte creo que ahí tenemos un poquito nosotros de incidencia, diría yo, en esa parte. Como mujeres yo creo que hemos avanzado muchísimo en el sector construcción. Tal vez la participación no es 50-50 como nos gustaría que fuese, pero las mujeres hemos venido marcando o hemos venido año con año marcando ese esfuerzo, esa pauta de poder crecer en el sector construcción. En arquitectura algo interesante es que la arquitectura te permite estar desde la parte del diseño, de la parte del modelado, presupuesto, supervisión y construcción. Entonces uno se puede desempeñar en diferentes aspectos de la arquitectura donde también hay hombres, y lo interesante de esto es que ya como mujeres nosotros hemos ganado el respeto de todo el aparataje masculino, ¿verdad? Porque justamente hemos demostrado que tenemos las capacidades suficientes para poder estar de tú a tú desarrollándonos no solo en el sector construcción, sino en diferentes segmentos, desde los más sencillos hasta los más complejos. Lo vería desde dos puntos de vista, desde las futuras profesionales que conozcan, que se eduquen, y se informen a nivel, como les decía, teórico y a nivel práctico, la gente que ya está en la calle. La calle te da mayor información porque es la realidad de lo que está sucediendo, no necesariamente la teoría te va a dar toda la información con lo que uno va a salir a ejecutar su carrera. La calle es la realidad y es donde uno termina de formarse. Pero también invitaría a las profesionales como yo, que ya estamos hoy en una oficina o en el campo, que ya tenemos experiencia previa, a también tener paciencia, abrirle las puertas a las futuras profesionales, porque el camino no ha sido fácil para ninguna de nosotras, pero no se lo hagamos más complicado a las generaciones que vienen. Y hay que entender que las generaciones van cambiando y que hay que tener sororidad entre nosotras para que podamos seguir triunfando en este gremio o en el que sea. Y que no le resten la gana de estudiar. Terminando la carrera hay que seguirse preparando, porque en este medio de la globalización nosotros tenemos que ser más competitivas todavía, porque cuando vamos a competir en este tipo de proyectos, estos megaproyectos, nosotros ya tenemos que exigirnos una especialización, una maestría. Que no paremos ahí, que no nos detengamos, que hay diferentes formas de poderse capacitar, ya sea en línea, ya sea los fines de semana. Entonces hay que seguir capacitándose y romper esa brecha que tenemos del miedo a que si vamos al campo o que nos vamos a quedar solo en la oficina. No, nosotros la podemos hacer y tenemos que impulsarlo siempre.